Los viejos, por supuesto, también emigraron personas mayores, fue una cantidad totalmente insignificante. O sea, era una inmigración bastante joven. En el cuadro número 6 podemos ver esta influencia en la evolución demográfica de la isla. La primera emigración, que es la parte de arriba, ¿no es cierto? Si nos vamos al año 1900, esta isla de 1858 al 1900 incrementó su población de 16.000 aproximadamente a 24.000. Se debe precisamente a lo que hemos señalado, a ese auge que tuvo la exportación de vino, la buena situación económica, la gente vivía bien, se casaban, tenía muchos hijos, etc. Pero con todas las desgracias que vimos, a partir de ese año, vemos que principia a disminuir constantemente la población de esto. Y en el censo siguiente, son datos censales, ¿no? En el 1910 ya había perdido más de 1.000 personas la isla misma. Y continuó bajando, y eso es el destino de la isla del Adriático, que pierden población y no hay manera de recuperarla. El tema que vamos a ver a continuación es la escolaridad de nuestros inmigrantes. En el cuadro 7 podemos ver estas cosas. En el cuadro 7 estamos tipificando al inmigrante antes de salir hacia Chile. Vemos que en la primera ola, en la que estamos nosotros, viendo nuestros abuelos, sin escuela o hasta un tercer año básico, que significa elementos para poderse leer, escribir, elementos básicos de aritmética, lo constituía un 7%. El cuarto año básico, o sea, con una instrucción un poco superior, ya era la mayor parte de los inmigrantes que venían a la primera zona. Pero si nos vamos a algo más hacia abajo y vemos una educación superior o universitaria, vemos que prácticamente el porcentaje de ese global que teníamos antes, apenas un 1% tenía una educación superior o universitaria. Ahora, entre las dos guerras, por eso puse la comparación, este cuadro cambia sustancialmente. Las inmigraciones, digamos, de nuestros padres, abuelos, nuestros padres, ya eran absolutamente distintas. La educación superior aumenta un 3%, la escuela media pasa a 5,2%, y hay una cosa muy especial, la parte técnica, oficio y cosas así, hay un aumento del 1 al 21%. Y en cambio, se nota que una parte pasa o completa su educación básica de 8 años, que antes era un 2,7%, pasa a 38%. O sea, la calidad de nuestros inmigrantes era, desde el punto de vista de escolaridad, superior entre las dos guerras mundiales que antes de la Primera Guerra Mundial. Continuando con este detalle, digamos, que es lo que son nuestras gentes, en el cuadro 9.9, en el cuadro 8 ahora, en el cuadro 8 vamos a ver cuál es el estado civil de los inmigrantes que llegaban a este país. Entre los hombres, los casados llegaban en primera línea hombres apenas un 19%. Las mujeres casadas un 26,4%, y el conjunto no me interesa. Los solteros, estos son los casados, los solteros eran la diferencia, o sea que, por ejemplo, las mujeres, apenas un tercio venía casada desde allá, la mayoría eran solteras, venían a casarse a Chile. Eso lo trató muy bien la Yuba la otra vez. En cambio, los hombres, que prácticamente
casados casi era una minoría, un 20% salía del país a establecerse aquí. Antes de la Primera Guerra prácticamente se casaba el 80%, o sea que había migrantes de un tipo de 17% que permanecían solteros. Y en el cuadro 9 podemos ver cuál era la pareja. Ambos nacidos en Brach, o sea, lo que se llama matrimonio endógenos en el fondo, era la mayoría, o sea, nuestros inmigrantes siempre buscaban una mujer de su cultura, de su medio. Pero había también casados con otras nacionalidades, no solo aquí tenemos que entre los en la pareja en que uno de los dos no era de croata, tenemos un 17% no habían nacido en Croacia de los cónyuges. Bueno, siguiendo con esto, no sé si un poco latoso o no, pero la religión de nuestros inmigrantes, no cabe ninguna duda, Croacia es un país católico, apostólico y romano, y los que venían aquí eran católicos, apostólicos y romanos, ortodoxos prácticamente no llegaron. El idioma de esta gente, de estas personas. Los inmigrantes hasta la Segunda Guerra Mundial hablaban dialectos locales del idioma croata. Los de las Islas Dalmatas en la modalidad ícava del cha, o sea, el famoso chachete, chakinish, etc. Los de la región de Dubrovnik y los del interior, en realidad, ellos usaban una modalidad ícava de stop. Ellos no usaban el cha. O sea, Pelishats hacia Dubrovnik usan el stop y nosotros usamos el cha. El idioma oficial de la isla, ya lo dijimos, se estableció el croata en el año 1912. El patrimonio de estos inmigrantes, ¿qué tenían? La mayoría de los inmigrantes de Brach en el siglo XIX eran propietarios de sus casas, habitaciones, algunos animales, aves, implementos agrícolas y pequeños campos. Los inmigrantes de la costa, además, tenían botes e implementos de pescas. Las mujeres poseían collares de oro, otras alhajas de mismo metal, aún hoy muy apreciado en Dalmacia por las mujeres para su ornato. Si alguien ha estado en Split y paseado por la ría, habrá apreciado la cantidad de joyerías que venden oro para ornato. Ahora voy a tocar el puntito, voy a considerar a este inmigrante como persona. Ya lo dije, yo nací en la isla de Brach, por lo tanto soy un inmigrante. La mayoría de los presentes son sin duda descendientes de los inmigrantes de Brach, inclusive. Conozco mejor su realidad que a las demás partes de Dalmacia. Vamos a ver entonces quién eran estos inmigrantes según lo que yo he observado. En los 22 pueblos de la isla de Brach, en la segunda mitad del siglo XIX, tiempo de la migración masiva, vivía gente que nacía, amaba, trabajaba, se casaba, tenía familia, envejecía y moría al igual que en el resto del mundo. En una palabra, eran seres humanos con la misma problemática esencial que en el resto del mundo. Un inmigrante no era una cosa, solo una máquina de trabajo bruto, un robot. Era una persona de carne y hueso, no eran unos pájaros raros, unos extraterrestres. Tenían ciertos valores universales muy adentro y maximizados respecto a los mayores y a las mujeres, una fuerte necesidad de ahorrar para los tiempos malos, no malgastar sus ahorros que a veces se confundía con la tacañería. Un amor a sus hijos a los cuales entregaban todo, una insistencia a que sus hijos se eduquen, que sean señores,
una creencia en que el empleo público y el ejército garantizaban una vida decente a su hijo en la vejez, un amor al terruño de su niñez que idealizan, un amor a las canciones y amistades de su juventud, una enorme capacidad de trabajo continuo, una mente ágil e inteligente, tenaces. Su moral está impregnada en los principios del cristianismo, tenían el hábito de la limpieza, eran solidarios con su familia, con sus pueblos y con sus coterráneos, tenían un espíritu de superación y competencia muy desarrollado. Muchos pertenecían al coro de la parroquia, donde cantaban y los feligreses lo acompañaban, tenían excelentes voces. Muchos de ellos pertenecían a conjuntos corales, las clapas y a pequeñas orquestas. La mayoría de la población constituían los pequeños propietarios, los futuros inmigrantes. Además, en la agricultura desempeñaban quizás actividades, otras actividades o oficios: albañiles, zapateros, carpinteros, canteros, carpinteros de astilleros, calafatos, este es el apellido Calafato, ovejeros, comerciantes con la comuna vecina y con la península itálica, usureros, productores de lana, carne y queso, etcétera y etcétera. Gente que sobrevivió por siglos en condiciones bastante difíciles de terreno y escasez de agua. Lo que quiero enfatizar es que esa gente era mucho más que agricultores, pastores o pescadores. Quizás lo único que no tenían era el conocimiento que se adquiere en la educación media y superior, pero tenían experiencia, valores y sabiduría. Conocí muchos abuelos durante la Segunda Guerra en Santiago. Eran bondadosos, amorosos, sencillos y nostálgicos de su niñez. No eran políticos, eran gente de trabajo y muy responsables. Por último, quiero hacer una explicación, una aclaración respecto al término campesino, que realmente cuando uno lee sobre los inmigrantes, nuestros abuelos lo tratan en forma de que son unos campesinos rústicos prácticamente iletrados. Resulta que la Real Academia de la Lengua define al campesino como la persona que trabaja y vive en el campo, trabaja y vive en el campo. Nuestro inmigrante no vivía en el campo, si bien su actividad principal era la labranza. Como vivía en su pueblo, una microciudad. De aquí salía a trabajar al campo propio o tomado en colonato, o sea, mediero. Al vivir en su pueblo tenía costumbres urbanas. Por lo dicho, la inmensa mayoría no eran campesinos. Es un error llamarlo así. Deben ser considerados como pequeños agricultores y no campesinos. Otros inmigrantes eran pescadores, marinos, pastores, etcétera, que casi siempre tenían como una actividad complementaria la labranza en el campo propio. El gráfico siguiente, por favor. En resumen, son estos hombres y mujeres, en su mayoría pequeños agricultores, pastores, pescadores marinos de mentes claras y trabajadores tenaces y creativos, los que emigraron de Croacia a Chile en el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial. Démosle las gracias a ellos por estar hoy reunidos aquí. Neka im bude laka ova tuđa zemlja, vječna im slava. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Si hay tiempo, ¿no? Dos preguntas acerca.